Muy buenas tardes a todos y a todas, muchísimas gracias. En algunas ocasiones también digo a todes, pero bueno, si les pasa. Hoy para mí es muy importante esta fecha porque es un formato en el que también estoy incorporando una nueva plataforma personal. Y es que el conocimiento es universal, es inagotable y la verdad nunca termina uno de aprender y de estudiar. De hecho, una de las razones por las que me ha gustado siempre ser expositor, bueno, eso digo yo, es el constante empeño y necesidad que debo tener para poder transmitir no solamente conocimiento, sino experiencias. Y eso me obliga desde hace 30 años a estar vigente, a estar anticipado para poderles compartir datos, información que sea oportuna. Lo importante es que alguien tiene que leer, alguien tiene que estudiar y digerirlo, ¿no? Pero también es el compromiso de ustedes de investigar. Muchas personas a veces escuchan un dato y me dicen, oye, eso que acabas de mencionar, ¿en dónde dice? Ese documento que mencionaste aquí, ¿en dónde lo puedo encontrar? Y hace unos días estuve en CADEFI hablando de las vacaciones y hablaba yo de un documento de Estados Unidos, que es el acta en la que rige los derechos laborales, y me dice, oye, eso no existe, porque ya lo busqué en internet y no aparece. Y le digo, perdón, pero yo soy de la vieja guardia. Yo todavía voy a las bibliotecas. No todo lo encuentro en internet. Es que si no está en internet no existe. Eso es un gran error. Y el día que fui a estudiar lo de las vacaciones, fui a la UNAM, a la biblioteca, y empecé a hacer una investigación de algunos documentos que me interesaban. Y efectivamente le hice llegar a esta persona, a dos personas particularmente, pues el documento en inglés, en Estados Unidos, del Departamento de Trabajo, para poderle decir que efectivamente las vacaciones no están consideradas un derecho propiamente en los Estados Unidos. No es una obligación, es una figura, pero no existe la obligación legal ni de remunerarlas, ni de entregarlas. Entonces, la duda fue, ¿de verdad habrá personas todavía en el siglo XXI? Claro que sí, ¿verdad? Que si no está en internet, no existe. Y la verdad es que es tan fácil colocar en esa cajita de Pandora las voces para poder accionar y buscar los resultados y darle clic. Entonces, hoy para mí es una gran oportunidad compartir foro con personas con las que yo comulgo en ideas, que conozco de su trayectoria, de esa labor ardua de investigación, de estudio, y dije, bueno, pues podemos hacer algo diferente, escuchando las voces en la defensa fiscal de algunos expositores, y sin mayor preámbulo, pues quiero agradecer al doctor Raúl López Villa, que me acompaña esta tarde. Doctor, muchísimas gracias. En lo amigo Raúl, gracias por compartir foro y transmitir aquí tu experiencia. Y también, amigo, doctor Víctor Hugo Barrios Padilla, quien es una persona también avesada en el tema de la defensa fiscal y quien, bueno, ya en su vida curricular le hemos expuesto para que lo puedan ustedes considerar toda la trayectoria que tiene. Más tarde se incorpora el maestro Eliel, llegará y por supuesto pues haré algunas precisiones al final si son necesarias, pero quiero comenzar con esta ponencia a cargo del doctor Raúl para que nos pueda compartir en torno al tema de la defensa fiscal de alto impacto para los contadores. Y el título no es gratuito. Realmente le comentaba yo al doctor que los contadores y las contadoras, cuando estamos en la operación, cuando se está en la vida real, pues no tienes al abogado y no todos son abogados. Hay cierto que contadores y contadoras se vuelven abogados o se vuelven abogadas. Eso está bien, pero en la toma de decisiones es necesario contar siempre con un conocimiento jurídico previo, preliminar en la toma de decisiones, en lo que llega el abogado o la abogada, y eso es lo que queremos compartirles. Desde mi trinchera, desde mi día a día, ¿cómo le hago? ¿Cómo me gustaría haberle dicho a la gente o decirles cómo se hace cuando no tienes todo el conocimiento y tienes que tomar una decisión? Bueno, no robo más tiempo. Doctor, bienvenido a todo el foro tuyo. Muchas gracias. Y salud, disfruten. Gracias, buenas tardes. Pues es más que un honor estar presente en este evento. Ya sé que es viernes, ya sé que es el Buen Fin, ya sé que después de quincena, pero bueno, pues se agradece muchísimo su presencia y agradezco mucho a CADEFI y al maestro Santillán, al doctor Santillán, de quien también presumo su amistad. Y bueno, estar entre dos grandes juristas, el
el doctor Víctor Hugo Barrios, quien tengo también el honor de conocerlo y de tener la amistad. Y bueno, pues amablemente me hicieron el favor de invitar. Love Me Do, 1964, 3 millones de copias. Liverpool. Bueno, perdón, es que como dije la sesión anterior, o exponemos o cantamos, espérenme tantito. Bueno, pues en este contexto agradezco la amabilidad y la cortesía del doctor Santillán y la humildad también en hacer el gran favor de invitarnos. Y bueno, pues déjenles, les doy una primicia. Tenemos planeados para el siguiente año hablar de planeación estratégica en materia fiscal federal. Planeación fiscal estratégica en prevención de riesgos fiscales es el título, y ese curso estamos planeándolo precisamente para todos ustedes para el mes de enero. Pero pues vamos a dar una adelantadita de algunos de los puntos que indirectamente pues tiene que ver, por supuesto, y complementa el tema del cual el maestro Santillán es experto. Y vamos a hablar precisamente de algunos de los puntos que vale la pena considerar, que aun cuando ya han sido muy vistos, muy tocados, muy referidos, muy trillados en distintos escenarios, siempre vamos a encontrar elementos nuevos. Y con esto podríamos empezar señalando que parecería que todo gira en torno al aspecto correctivo, es decir, la defensa fiscal, impugnación, actos de autoridad, actos arbitrarios y demás, que podríamos sacar un catálogo casi interminable. Pero quizá, por otro lado, se ha descuidado, valga la expresión, el aspecto preventivo, es decir, cómo evitar caer en esos riesgos. Si bien señalaron ustedes, bueno, espérame, está el compliance y se puede llevar a cabo, realmente se puede prevenir los riesgos fiscales. Quizá no soy del todo optimista, pero hay veces que, como lo he comentado en otro foro, pues es igual que el COVID, ¿no? Nadie se salva. Y en ese contexto, por más que sea el buen samaritano, el contribuyente, y esté al día y cumple, y tenga pues el compliance y el manual de cumplimiento y demás, podrá haber ciertos riesgos en donde pueda caer en ese terreno, en ese campo minado que yo le llamo. Y el primer punto también pues es que hay que considerar que desgraciadamente la autoridad parte de generalizar de que todos los contribuyentes son presuntos evasores, defraudadores, y cómo va a haber una estabilidad en criterios si la autoridad está cambiando constantemente, aunado al hecho de que tristemente también nuestra legislación ha estado modificándose en forma reiterada. Y en esto podríamos señalar que uno de los puntos importantes, y por ahí empezaríamos, pues evidentemente, y que han generado mucha controversia y que desafortunadamente también la Corte ha hecho mucho de su parte en convalidar este tipo de cuestiones, pues hablaríamos esencialmente de cuáles son las causas, en términos generales, grosso modo y de una forma muy breve, sobre las causas de procedencia en materia del 69, del procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, ya tan conocido, tan trillado en el tema, pero insisto, siempre va a haber elementos que vale la pena señalar. De entrada podríamos hacer una gran distinción en el hecho de que tendríamos que diferenciar o caer en el punto elemental, básico, fundamental, que ha determinado la Suprema Corte de Justicia para poder discernir cuáles son las facultades de gestión de las de comprobación, que evidentemente todo lo tenemos claro. Tan lo tenemos claro que le hacemos caso a las revisiones profundas, cuando éstas están tachadas de inconstitucionalidad. Hace algunos días, no voy a decir con quién, pues veía una entrevista con un colega en donde señalaba qué era lo que recomendaba para la atención de las revisiones profundas, por dar un comentario, y por cierto que va a ser un tema que también vamos a abordar la siguiente semana, y decía este colega, no, pues mira, hay que entregar este documento, hay que cumplir así. Sí, me queda claro, pero les puedo asegurar que después de lo que vamos a comentar brevemente ahorita, la visión va a cambiar un poquito. ¿Por qué? Por lo siguiente, ¿cuáles son las facultades de gestión? Pues a lo largo y ancho del Código Fiscal de la Federación nos hacen referencia de las distintos tipos de facultades de gestión. Estas implican que la autoridad le pueda requerir al contribuyente, le puede enviar cartas, no de amor, ¿verdad?, pero sí de requerimiento de cumplimiento de obligaciones, incluso que pueda la autoridad llevar a cabo actos que ni siquiera son actos jurídicos, son actos administrativos, no tienen el carácter de acto administrativo. Pero gradualmente la autoridad, diríamos que ha abusado un poco de ese tipo de facultades, y a guisa de ejemplo podríamos señalar, todavía ahí nos faltaría el 22, los distintos tipos de facultades que tiene la autoridad en el tema de facultades de gestión. Es decir, dicho de otra forma muy pragmática,
todo aquello que no sea facultad de comprobación va a ser facultad de gestión. Y fuera de esas famosas cartas, invitación que es una mera y simple invitación a que se corrija el contribuyente, encontremos que hay otros tipos, por supuesto, dentro de esa clasificación escatológica de las cartas que lleva a cabo la autoridad y que ha encontrado la fórmula, valga la expresión, para desde una mera o simple invitación, pues incluso, valga la expresión metafórica, acorralarlo para facilitarle por vía muy práctica, a través de una especie de atajo, incluso estas famosas revisiones, entre comillas, profundas, que no tienen ni siquiera el carácter de revisiones y que, desde mi particular punto de vista, considero que son inconstitucionales. Entonces vemos que a lo largo de estas facultades que tiene la autoridad de gestión, puede llevar a cabo la determinación presuntiva de bienes. Recuerden que también la autoridad ha tomado elementos del derecho civil, como el tema de la presunción, y está la presunción juris tantum y presunción que se le conoce como jure de jure. Al día de hoy, en pleno siglo XXI, todavía el derecho romano sigue causando estragos en nuestro país. Y en ese contexto, la presunción juris tantum implica que el contribuyente tiene ese derecho a defenderse, a manifestar lo que su derecho convenga. Quizá la excepción, entre comillas, en la práctica sea la presunción de operaciones inexistentes, que por más, como decía el día de hoy una colega, que el contribuyente entregue información, pues nunca va a acabar convenciendo a la autoridad. Y en ese contexto encontramos que la autoridad va a poder presumir la utilidad fiscal, va a poder llevar a cabo la determinación presuntiva. La autoridad, en este sentido, bueno, por un lado serían las facultades de gestión, por otro lado serían las facultades en términos de presunciones, y bueno, por señalar algunas de estas facultades, las ponemos aquí enfrente de ustedes. Y precisamente dentro de las presunciones se encuentran las presunciones de simulación de operaciones inexistentes. Perdón, adelante, maestro, iba a comentar. Pensé que me estaba saludando. Y encontramos entonces el 69, que yo le llamo la reina de las facultades de gestión, porque a través de esta, sin que en principio, de acuerdo a su naturaleza teleológica del 69, la autoridad en principio puede, a través de un procedimiento sui generis, todavía al día de hoy muy discutible, pues presume que el contribuyente es un simulador. Ya saben toda la historia, toda esa novela de terror, le publica en el diario oficial, en la página de internet, el buzón tributario, para efecto de que tenga 15 días y manifieste lo que su derecho convenga, y la autoridad tendría 50 días para resolver y en su caso emitir la resolución definitiva, donde ya determine como, pues ya no como una presunción, sino como un simulador, exhibiendo por supuesto al contribuyente. Y en este contexto, pues es una facultad de gestión, fíjense qué interesante, que al mismo tiempo anida o coincide con una presunción juris tantum. Que por otro lado, la Corte ha avalado el hecho de que ahora ya se pueda, a partir de 2019, llevar a cabo la presunción de operaciones inexistentes vía facultades de comprobación. Como una facultad de gestión, por virtud de una jurisprudencia, también ya se convierte en facultad de comprobación. La Corte, por primera vez, llevó a cabo la unión del agua y el aceite, y una facultad de gestión la puede convertir en una facultad de gestión. Claro, si tomamos en consideración el hecho de que se le olvidó a la autoridad el 134, fracción primera, y notifica al contribuyente de qué manera, pues por diario oficial, página de internet y buzón tributario. Y en qué parte del 134 se encuentra la notificación vía diario oficial y página del SAT, pues todavía no existe, ¿verdad? Entonces, pues ahí discutiríamos sobre el hecho hasta qué punto es válido que la autoridad considere en el 69 una forma de notificación que en el 134 no existe. Y como dijera alguna persona también por ahí que escuchábamos el otro día, es que todo viene en el Código Fiscal. Híjole, pues sí, efectivamente, todo viene en el Código Fiscal, pero en el país de Wakanda, en México no. En México no viene toda la materia fiscal en el Código Fiscal, incluso hasta las mismas causales de procedencia del 69B, ¿qué creen? Pues tampoco vienen en el 69B ni en el Código Fiscal, están dispersas, como ya habíamos dicho, en la jurisprudencia y pues también en algunos otros artículos que no es el 69.
Y la primera causal de las 5, brevemente señalaríamos para que proceda el 69, es decir, el procedimiento administrativo de presunción de operaciones inexistentes, sería esta. Primero, cuando el SAT detecte que el contribuyente ha estado emitiendo los famosos comprobantes fiscales, sin contar con todo esto que ya conocemos, activos, personal, infraestructura, etcétera, y que la autoridad lo haya advertido con base en su información, en su base de datos. Sin embargo, cuando vemos a lupa y analizamos brevemente estas causales, encontramos una serie de inconsistencias, si se vale el comentario, porque la autoridad advierte que el contribuyente no tiene activos, personal, infraestructura o capacidad material. Dicho de otra manera, si el contribuyente demuestra que sí tiene activos o personal o infraestructura, ya no encuadraría en el escenario de la primera causal. Es decir, el legislador consideró que viene en un paquetito de 3, activos, personal, infraestructura. No dice activos o personal o infraestructura. Entonces, de ahí tendríamos un elemento pues, de defensa también para los CEFOS. Y por otro lado, bueno, pues la autoridad también va a advertir la capacidad material, directa, indirecta, etcétera, pero al hablar la autoridad o señalar el legislador que el contribuyente ha estado emitiendo, nos da otro elemento interesante de defensa. ¿Cuál? Que ha estado emitiendo, es decir, que puede verificarlo de los últimos 5 años. Y aquí vendría la pregunta del $1.000.000. ¿Y cómo sabe la autoridad que hace 5 años no tenía activos, capacidad e infraestructura? ¿Con la mera presunción? Pues no. Recordaríamos que si bien es cierto se inicia el procedimiento administrativo con la presunción juris tantum va a quedar, digamos, desahogada en el momento en que el contribuyente exhiba pruebas. Y una vez que exhiba pruebas, la autoridad tendría que fundar y motivar a través de elementos convincentes por qué esos elementos que exhibe el contribuyente para acreditar la materialidad no son válidos. No basta, es decir, no se va a convalidar la presunción. Tendría la autoridad que señalar, demostrar, fundamentar por qué ese documento, esa materialidad es insuficiente. Y si eso no les convence, hay una tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que establece una chulada, una maravilla, una poesía. Establece que las resoluciones que emitan las autoridades administrativas, evidentemente también las fiscales, ojo, las resoluciones dentro de los procedimientos administrativos, este es un procedimiento administrativo, tienen que estar todas las pruebas debidamente adminiculadas y relacionadas entre sí. Quiere decir que si en el procedimiento, incluso en la facultad de comprobación, la autoridad revisora o la autoridad que inició el 69B no hace una relación pormenorizada de cada una de las pruebas, ustedes pueden alegar esta jurisprudencia en función de que la autoridad no llevó a cabo una debida valoración de las mismas. ¿Y eso qué implicaría? Nulidad, lisa y llana. ¿Qué les parece? ¿Qué opina, compañero? ¿Usted? Sí, es correcto, definitivamente. ¿Su nombre es, perdón? Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez, mucho gusto. Raúl López Villa, servidor. Si la autoridad no plantea debidamente todo su actuar a través de estos argumentos que está pretendiendo, pues obviamente a través de esta jurisprudencia tendríamos la nulidad lisa y llana. Exacto. ¿A poco no es una poesía? Es correcto, sí. Muchas gracias. Lo acabo de conocer, no crean que, no hacía eso, pues se de acuerdo hace rato. Entonces ahí tendríamos una primera causal. El siguiente punto, pues en este sentido diríamos, bueno, aquí está la primera causal en rojo y aquí vemos un cuadrito en donde se refiere a los activos, personal, infraestructura, bienes o servicios, información contenida en uno o varios FDIs y que pues el SAT va a considerar en forma subjetiva, por supuesto que con base en la mera presunción de parte de la autoridad y sin otro elemento más que la mera presunción. Grosso modo señalaríamos que la forma a través de la cual ha operado y que la autoridad lo tiene perfectamente detectado, el modus operandi de la venta de facturas, pues es este cuadrito que planteamos aquí, pero que gradualmente también se presentaron otros escenarios, no estoy dando ideas, ¿verdad?, en donde alguien encontró la fórmula de hacerlo asimilado a salarios, simular que es empleado. Este sería, digamos, el primer esquema, si es que alguien le entiende, para que me lo explique, porque yo no entendí nada, no es cierto. Entonces vemos el primer cuadro en donde el EFO vende los comprobantes fiscales, el EFO emite los FDIs, el EDO, presunto EDO, le transfiere los recursos y luego, bueno, se le envía los FDIs y simulan la operación de compra-venta de bienes o servicios e incluso después de que el EDO lleva a cabo
que recibe los FDIs, pues después de todo eso todavía se le ocurre deducir las facturas, ¿no? A ese nivel se llegaba. Pero esta es otra variante, ese es un bicho raro en donde la autoridad también encontró que el EDO pues simula ser empleado, tener un ingreso, y con ello pues también la autoridad lo ha detectado, y como encontraron una minita de oro, pues ponen ahí a los familiares, al hijo, a la esposa, a los parientes, incluso a trabajadores. Pero este escenario, a pesar de que en forma expresa no lo regula el 69, no estoy dando ideas, no lo tomen así, no lo apunten, pues la autoridad también ya lleva a cabo el procedimiento en este tipo de situaciones. ¿Cuál es la segunda causal? Pues la segunda causal, que verdaderamente es muy compleja, es cuando el contribuyente no esté localizado. Y esto implica, como lo hemos comentado y reiterado en alguna otra ocasión, pues que el contribuyente deba tener incluso hasta un protocolo para atender las diligencias derivadas ya sea del 27 o derivadas del PAE o derivadas incluso del inicio de facultades de comprobación, que es en donde la autoridad podrá advertir la ilocalización presunta del contribuyente. Y esto es bien delicado porque no solamente puede dar lugar en el caso de inicio de una notificación de facultades de comprobación o de un PAE, al inicio de una carpeta de investigación con base en el 110 fracción quinta, sino también en el 69. Entonces, aquí habría que poner, digamos, elementos de un protocolo específico para saber cómo atender a las autoridades y evitar riesgos potenciales. ¿Por qué? Porque la autoridad va a advertir la presunta ilocalización, incluso a veces con elementos que no vienen ni en el artículo 10. Comentaba en otro escenario que en fechas pasadas nos tocó atender una diligencia de una autoridad, del SAT, que fue a verificar el domicilio fiscal, y la empresa pues ya no tiene activos, no tiene personal, pero está localizable, es decir, no aplica la fracción décima del 26. Pero decía la autoridad, es que yo no veo a los empleados. Pues no los ves porque no existen, tal vez sea por eso. No, entonces como no hay empleados, pues entonces no están en el artículo 10. Y yo le decía, bueno, yo en mi bocote le decía, y bueno, ¿en qué parte del artículo señala que deben estar los empleados? Pero vean ese tipo de criterios, entre comillas, de parte de las autoridades. Entonces, la ilocalización, pues puede dar lugar a una serie de situaciones que, como se imaginarán, soy muy visual y si no lo tengo en un cuadro no le entiendo. Y aquí, pues, les facilitamos un cuadrito de cuáles son los efectos que puede generar la ilocalización del contribuyente, desde la restricción temporal de certificados sellos digitales, en el caso de que se trate de inicio de facultades de comprobación o de inicio de un PAE, pues va a dar lugar al delito de la fracción quinta del 110, cobro de créditos fiscales, se abre el portal, valga la expresión, para la fracción décima del artículo 26, ya pueden revertir en contra de los responsables solidarios. Y bueno, estos serían algunos de estos efectos. Vean todas las consecuencias que esto puede traer por la simple y mera ilocalización del contribuyente. No basta, diría yo, con que se les abra, pase usted, permítame tantito, sino debe de haber un protocolo incluso hasta de tiempo, de plazo, quién va a atender, incluso, y perdón que refiera también en ese escenario, también debería de haber un criterio para las empresas o los contribuyentes, qué hacer frente a un buzón tributario, frente a una presunta notificación de buzón. ¿Lo abro, no lo abro, me espero? Bueno, recordarán que recientemente se publicó una jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en donde refiere todos y cada uno de los requisitos que la autoridad tiene que acreditar si el contribuyente manifiesta que no fue debidamente notificado por vía de buzón tributario. ¿Cuál sería entonces ahí la recomendación en el tema del buzón? Pues esperarse al cuarto día, ¿correcto? Y bueno, aquí tenemos, por si no les gustó el otro cuadrito, aquí les tengo otro cuadrito, en donde pues también habla acerca de los efectos y de las consecuencias que puede traer la ilocalización del contribuyente, que esa sería, como lo hemos señalado, la segunda causa para el inicio del 69. ¿Vamos bien? ¿Duda? ¿Reclamo? Sí. Adelante, compañero. ¿Su nombre es? Alfredo. Le van a proporcionar. Muchas gracias. Si llegó la autoridad por medio de una solicitud para verificación de domicilio, pero directamente de auditoría, ¿ahí puede generar el SAT facultades de comprobación? Bueno, si llegó de auditoría para iniciar las facultades de comprobación, ¿a eso se refiere? No, o sea, que llegó nada más para verificar el puro domicilio fiscal.
Qué bueno que vino directamente desde, no vino, vino directamente desde la auditoría. Correcto. No, porque nosotros hicimos un cambio de domicilio fiscal, Claro. entonces pensábamos que iban a venir a verificar el domicilio, cuando nos dimos cuenta que no, venía de auditoría fiscal, bueno, de auditoría, perdón. Claro, en términos del artículo 27, a partir de 2020, la autoridad tiene verificadores del domicilio. Eso, digamos que en principio, pues no es nada nuevo, ya había existido eso. De hecho, cuando uno se da de alta o cambia de domicilio, en teoría la autoridad tendría 15 días para verificar el domicilio. El problema ahora son los criterios de parte de la autoridad, porque en este contexto y con toda esta serie de cambios que han surgido a partir de 2020, diría yo, la autoridad ya podría decir, a ver, exhíbeme tu contrato de arrendamiento, si es que estás rentando. Uno diría, pues aquí está mi contrato, mi acta constitutiva, ¿qué quieres ver? ¿Dónde está la contabilidad? Pero el notificador, verificador o como se le llame ahora, va a decir es que no trae la fecha cierta, y lo peor es que tendría razón. ¿Por qué? Porque a partir de 2019 en adelante se tendría que pues certificar o ratificar las firmas de las partes contratantes. Es decir, a lo que quiero llegar es que indirectamente el verificador tendría facultades también para verificar aspectos de materialidad que a veces no hemos contemplado. Oye, pero pues ¿por qué te voy a dar con fecha cierta? Pues porque a partir de 2019 ya tienen esa obligación. Entonces, no estoy diciendo que le estén llevando a cabo, sino prevenir ese escenario, ¿correcto? Entonces, cumplir con esos requisitos. Ahora, si les toca el mismo notificador que el mío, me hablan, no, si tocan el mismo notificador van a decir, el artículo 10 no establece que tengan que estar aquí el personal o que tenga que estar aquí los obreros corriendo, espérame, pues puede ser el domicilio donde esté el corporativo. O más aún, si yo constituyo una sociedad mercantil y la tengo inactiva un año, ¿es ilegal? ¿Soy simulador por ello? No, en absoluto, lo que no está prohibido está permitido. En pocas palabras, tener al día toda esa información, en pocas palabras, en el ejemplo que le daba hace ratito, pues sí, el cliente tenía un crédito fiscal, pero aun cuando yo dijera, bueno, está bien, voy a pagar los 5 millones que debe mi cliente hace 10 años, ya iba mi donación con todo gusto, pues me van a acusar de lavado de dinero, o sea, también no procedería, ¿no? Y por otro lado, pues la autoridad les va a pedir también el comprobante que lleven a cabo la renta del inmueble, pero si es una empresa que no tiene activos ni personal, ¿cómo va a pagar? Como me dijo la notificadora, entonces, ¿cómo están pagando renta? ¿Tengo que tener un contrato de arrendamiento para acreditar la posesión de un inmueble? Hay una figura que se llama comodato, ¿no? Entonces, pues es lo que generó el encono de la notificadora. Pero bueno, no sé si lo confundí más o le contesté. No, me contestó. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, continuaríamos. Y tercera causal. ¿Voy bien, maestro? No estoy... Tercera causal. Bueno, pues en mi rancho le llaman el tercero chismoso. Y resulta que la autoridad implementó una nueva causal en 2020, pero que no está contenida en el 69, sino en otro artículo que es el 69 ter. Y sí, me acuerdo por qué es ter, de tercero chismoso. Y este tercero chismoso significa entonces que cualquier persona física le puede remitir la información a la autoridad cuando presuntamente pues tiene mucho tiempo de ociosidad este tercero chismoso y le manda la información a la autoridad. Lo curioso es que no se la manda por buzón tributario, sino se la debe de mandar por su correo normal a denuncia@sat.gov.mx. Y lo más absurdo e incongruente, diríamos, es que esa información presuntamente es información con la que no cuenta la autoridad. Es decir, es como si el SAT dijera, mira, no me mandes declaraciones, no me mandes dictámenes, no me mandes FDIs, mándame la carnita, mándame aquello que yo no tengo. Y no pide mayores requisitos más que señale que haya sido obtenida legalmente, pero no bajo protesta de decir verdad. Y esto nos abre un portal terrible, salvo su mejor opinión, a un escenario que pareciera que las guacamayas están de moda, y no en el zoológico, sino en internet. Es decir, que puede prestarse el escenario a los hackers, a los extorsionadores, porque esto a final del día tiene un maridaje perfecto con la prueba ilícita, porque este tercero entonces estaría obteniendo información reservada, información confidencial, sin el consentimiento del dueño de la misma. Y van a decir, sí, pero yo ¿cómo voy a saber? Bueno, en el momento en que advierta el contribuyente que un tercero obtuvo información confidencial de su contabilidad, podría primero pedirle la información a la autoridad. Evidentemente la autoridad le va a decir que es información reservada, a pesar de que la ley que regula la información reservada no
tilda de reservada esa información, tampoco es de seguridad nacional, pero evidentemente la autoridad no le va a contestar. ¿Qué van a hacer con esa copia de ese documento sellado ante la autoridad? Pues van a promover juicio de amparo de